La curva de los casos nacionales. Esto es a nivel nacional y también, como pueden ver también en la página, pues cada estado se presenta con diferentes intensidades. Recuerden que el día de hoy, domingo, abrimos una nueva semana epidemiológica. Estamos abriendo la semana número 5 ya, y estamos comparando ya. Podemos comparar entonces los datos completos o lo más completo posible de la semana 3 en comparación con la semana 2. Recuerden que cada domingo incrementamos una semana más en esta línea de tiempo de la curva epidemiológica, en donde se muestra el número de casos estimados. El número de casos estimados, recuerden, es el número de casos confirmados más el número de casos que tal vez quedaron no sin muestra, pero seguían siendo con un cuadro clínico sospechoso, pero que por alguna razón no se les tomó muestra o se les tomó muestra y no hubo posibilidad de resultados. Entonces, a este grupo de personas, de acuerdo a su inicio de síntomas, a la semana en la que iniciaron síntomas y de acuerdo al porcentaje de positividad, se calcula un adicional para poder tener esta estimación de casos semana con semana. Entonces, al día de hoy tenemos un total de 158,536 casos confirmados. Son personas que presentaron los síntomas, se les tomó una prueba y en la prueba se detectó, ya sea en la prueba antigénica o en la prueba de PCR, se le detectó la presencia del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto son el número de casos confirmados. Sin embargo, cuando vemos ya los casos estimados, estamos rebasando los 2 millones, un poco más, 2,059,964 casos estimados. Eso es el total de casos durante la pandemia. 5% de este total, 104,963 casos, es lo que consideramos como casos activos, es decir, que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto esos son lo que estimamos como el grupo que todavía puede transmitir, que todavía puede dispersar la epidemia, y la idea es que esta proporción y este número de casos pues cada vez sea menor para que la dispersión comunitaria de la epidemia vaya concentrándose. Esta semana, en la semana 3, estamos abriendo con un descenso de 20%. Llevábamos ya prácticamente desde la semana 39 con una subida prácticamente constante, poco irregular, pero constante, llegando a un nuevo pico máximo más o menos en la semana 1, y desde la semana 1 ya llevamos 2 semanas con descenso. Esta semana se abre con un descenso de 20% con respecto a la previa, de 3 a la 2. Y recuerden que este porcentaje de descenso es posible que se vaya disminuyendo, o sea que no sea del 20%, porque todavía llegan algunos casos que iniciaron síntomas en esta semana, la semana 3, y por lo tanto la diferencia puede ir haciendo menor. Sin embargo, cuando hemos abierto con un descenso por arriba del 10% o del 8%, es infrecuente que se acumulen tantos casos como para revertir esta tendencia, por lo que la apertura de un 20% de descenso en la semana que abrimos es un descenso importante, lo que nos alienta a pensar que este descenso es posible que vaya constante hacia abajo. Sin embargo, es importante considerar que pues, la epidemia está activa, estamos en una parte importante de la epidemia, donde superamos pues, prácticamente al doble el pico máximo que habíamos tenido en la semana 28-29 del año pasado, y esperamos que esto, pues dependiendo de cómo vaya bajando, pues podemos decir si es una tendencia cada vez más constante hacia el descenso o se detiene también en una meseta intermedia, parecido a lo que nos pasó en la curva previa. También tenemos dentro de los números, la otra curva es la de personas recuperadas, que prácticamente es una curva en espejo de la otra, es una curva que se estima del número de personas recuperadas de cada semana, de acuerdo a que pasan más de 14 días que iniciaron los síntomas, y al día de hoy tenemos una estimación de casi 1.4 millones, un poco más, casi llegando a 1,5 millones de personas que han presentado la enfermedad y se han recuperado. Lamentablemente también estamos reportando al día de hoy 158,536 defunciones confirmadas.
y es el número que también es importante estarlo viendo y en su tendencia para ver cómo está impactando. Recuerden que la curva epidémica de los casos normalmente es más temprana. Después hay una curva que hemos mostrado en otras ocasiones sobre la curva de hospitalizaciones, también como también se ha mencionado en las conferencias de prensa de la jefa de gobierno, también en lugares de gran intensidad como en la Ciudad de México o en la zona metropolitana, la curva de hospitalizaciones parece que está llegando a una meseta y empieza también a descender. Y también la curva de defunciones también se traduce todavía más de 15 días después de la curva de hospitalizaciones. Entonces, estamos viendo y posiblemente en la semana iremos viendo también esto de presentar las curvas tanto de casos incidentes como de hospitalizaciones, como de defunciones para ir viendo todas las tendencias.